Qué gusto, qué bendición para mí esta noche saludar a los siervos de Dios, traer una palabra, un tema asignado que tiene que ver con la vida espiritual del pastor. No sé, a ver, hermano Carlos Medina, ¿está? Amén, pastor. Dios le bendiga, bendiciones. Hermano Buenas noches. Lincoln, buenas noches, hermano, qué gusto. Hermano Lincoln Medina, está. Creo que todavía no se conecta, pastor. Bueno, nuestro amado hermano Arturo, desde Oxapampa, Perú. Dios le bendiga, buenas noches. Amén, pastor, Dios bendiga. Le gusta escuchar esa voz, no cambia con el pasar de los días. Sí, gracias a Dios. Inconfundible. Bueno, esa es la voz para los predicadores de este tiempo, inconfundible. Amén. Hermano Jefferson, desde La Libertad, la tierra de la primavera. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor, bendiciones, ¿cómo está? Aquí bien, bien, gracias a Dios. Y más bien me pongo cuando les veo o escucho sus voces. Qué bueno, Amén. es un placer. Bendiciones. No sé, a ver, hermano Gutiérrez, también está. La lista, sí, está presente. Dios la bendiga, o está en camino, bien. No sé a quién no he mencionado. Muy bien. Qué bueno. Antes que avanzar o iniciar esta exposición, quisiéramos orar al Señor y pedirle a su Espíritu Santo que nos ayude en todo este tiempo de poder compartir su bendita y gloriosa palabra en esta noche. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, eterno Salvador, en esta noche tus hijos que están estudiando estos cursos de complementación en Misión Perú, sigas fortaleciendo y cubriendo sus vidas y el ministerio al cual tú lo has llamado marca el norte de sus vidas, sus metas, sus propósitos. Por eso, Señor, agradecido por estas vidas que han dado respuesta al llamado en esta hora que nos toca vivir a esta generación de situaciones encontradas, pero que para esta hora usted los ha llamado con jóvenes que llevarán adelante la tarea de llevar el evangelio a toda criatura, empezando en su lugar, en su país, hasta donde usted tenga en su programa establecido. Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo esta noche, tráenos una mente despejada, despierta para tu servidor y poder así compartir con nuestros amados consiervos esta palabra que estamos anunciando. Vida espiritual del pastor. A usted toda la honra y toda la gloria. Amén. En nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Oramos porque la salud espiritual, la salud física, corporal, vaya siempre adelante con nuestro amado pastor Timoteo y que cubra para toda la familia esa salud. Y para todos ustedes, y hay que seguir Gracias. para adelante. Gracias. Salud en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien. El tema de esta noche, la vida espiritual del pastor. Sí. Mirando nuestro mundo, en una hora determinante, decisiva, que nos toca vivir, lo encontramos confundido. La moral, la espiritualidad, los conocimientos que llegan a su mundo intelectual. En medio de toda esta situación, nosotros podemos darnos cuenta, aquí en nuestro país y alrededor
de los países del mundo. ¿Cómo va el hombre? No sabe a dónde va. Una guerra en Ucrania, calculó bien lo que quería este señor Putin de Rusia. No sabe a dónde va. Así miles y millones de gente. Un conferencista estaba en su hotel y recibió una llamada preocupante y él tenía que salir, como que escapando. Sale fuera del hotel y al primer taxista que pasa le dice, por favor, pronto, pronto, lléveme. Pero desesperado. El taxista emprende raudo velocidad, cruza las calles, voltea, va para allá, por acá. Y de un momento le dice el conferencista, oiga señor, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿A dónde? Dice el taxista. Usted no me dijo a dónde quiere ir. Yo pensé que alguien lo persigue y quiere escaparse de cualquier manera. No sabía a dónde iba este conferencista, el taxista. No se lo dijo. No sabe. Entonces, nuestra sociedad está así. Una sociedad de rechazo, de corrupción en los valores morales y espirituales. Y la gente sigue su camino. Como si Dios estuviera muerto. Como si no tuviera significado Dios para su vida. Pero ya, amados pastores, sabemos que la verdad es que el hombre está muerto espiritualmente. La verdad es que, y lo sabemos nosotros, que el pecado conduce a la muerte. La única manera de escapar de esa muerte es venir a Jesús mediante la fe, atraído por el Espíritu Santo. De manera que ahí está nuestro papel para los llamados de todos los tiempos, desde los tiempos de Abraham y antes de Enoc. Pues a nosotros y más que todo a ustedes jóvenes les toca llevar este evangelio poderoso de Dios para afectar a cuánta gente el Señor lo permita y traerlo de la muerte a la vida mediante el evangelio de poder bajo la unción de ese Espíritu Santo de Dios. Entonces necesitamos para esto esa vida espiritual saludable, fuerte y próspera, de tal manera que nada ni nadie nos pueda detener en el cometido, en el plan de Dios para cada uno, en el lugar donde nos toca desempeñar, trabajar en la obra del Señor. Ligeramente un contenido que puedo presentar ahí, el principal llamamiento del pastor. Punto A. Unos subpuntos. Somos llamados a tener comunión con Cristo. Un segundo subpunto. Somos llamados a ir a donde Él va. Punto B. El tema es una pregunta. ¿Qué es la vida espiritual? Hablaremos un poquito porque el tiempo no nos dará más. ¿Qué es el espíritu? Me refiero al espíritu humano. Y cómo ese espíritu nace de nuevo. Tercer punto, C, tocaremos los recursos fundamentales para la vida. Punto, el pastor sea poderoso en la escritura. Punto 2, la oración. Y punto 3, Espíritu Santo. Muy bien. ¿A qué nos ha llamado el Señor cuando nos llamó a conocerle y luego nos ha llamado al ministerio? Yo me acuerdo del año 1993, estaba trabajando en una empresa, Solgazo y Rexol, en Chimbote, una sucursal de la principal de Lima, y
y recibí el llamado del Señor y lo que Él me decía mientras llegaba ya la entrega de los cargos, que demoró más de un mes para entregar el cargo. Un día me dice, lo que tienes que hacer cada día es una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Él te va a enseñar lo que dice la Biblia. Entonces, yo lo entendí en ese momento. Y de alguna manera a través de los años. Pero una búsqueda y una comunión y una intimidad con el Espíritu Santo, tal como lo sentí esa mañana cuando yo venía a la empresa a trabajar, de pronto no se ha desarrollado por el trabajo mismo de la obra, cuando yo no entendía, y entonces hoy queremos hablar de eso un poquito. El principal llamamiento del pastor. En Marcos, si tienen la visual, Marcos 3, 13, 14. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Quién será? ¿Un voluntario? ¿Qué dice? Marcos 3, 13, 14. No le digo, pastor. Aquí no veo, perdón. Perdón, hermano. Sí, no te preocupes. No veo yo, Jan. Aquí Sí, en lo mi leo. pantalla mañana. Lo leo. Ya. Dice la palabra de Dios, Marcos 3, 13, 14, y después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar. Mire usted, los llama, pero prioritariamente dice para que estuvieran seguidamente para enviarlos a predicar. Entonces, somos llamados a tener comunión con Cristo, una intimidad con Él. Esto es lo primero. Antes que estudiar, antes que visitar a los hermanos, porque hay que visitarlos, y en eso siempre estaba, después de orar en la mañanita, con algunas ancianas que iban para un devocional, tomando desayuno y saliendo ya con mi maletincito a visitar hogar. Y vale, pero no había mayor búsqueda al Señor personalmente como obrero, como ministro del Señor. Entonces, lo primero, dice, el Señor los llama para estar con Él y luego, entonces, a la predicación y lo demás, que es la carga responsable del llamado de Dios para su obra. Entonces, estar con Dios en esa intimidad marca la diferencia entre una persona de Dios y alguien que desempeña el ministerio, pero de una manera profesional. Llamados a tener comunión con Cristo, en esta comunión con Él alcanzamos el desarrollo de nuestra vida espiritual. Porque si no desarrollamos vida espiritual, nos vamos al fracaso. He encontrado varios pastores desde mi juventud, cuando era líder de la iglesia donde asistía, desanimado, desalentado, dejando la obra. ¿Por qué? Porque los problemas que no faltan en la familia, en el mismo llamado. Bueno, entonces, en la comunión con el Señor, esa comunión íntima, se alcanza el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ahora, desarrollando esa vida espiritual, entonces nuestra actitud se transforma en la del Señor, porque se transmite. Esa comunión es a nivel de espíritu a espíritu. El Señor nos va formando a través de la intimidad y la comunión con Él. Alcanzamos en la búsqueda del Señor para nuestra vida espiritual disciplina. Aprendemos ahí a disciplinarnos en cuanto a cómo vamos a usar el tiempo y cómo se va formando nuestra actitud. La actitud es muy importante en todo asunto de la vida, el empresario, etcétera, el maestro, pero y más que todo el siervo del Señor, pastor. Una actitud, el Señor tenía una actitud, sabía a lo que hacía, y cuando decidió ir a Jerusalén dijo, me voy a Jerusalén, aunque le dijeron no vaya, mejor nos vamos por otro lado. Entonces, pero todas esas cualidades o características se van formando en el tiempo que tenemos de comunión con nuestro Señor. ¿Por qué?
nuestra actitud se forma allí. Vamos a recibir nuevas ideas, nueva inspiración para tocante al ministerio y a la visión que tenemos del ministerio. Entonces somos llamados para tener comunión con Cristo. En esa comunión llegamos a conocerlo mejor. ¿Hay un texto bíblico? Yo creo que sí. Muchas gracias. ¿Quién leyó el texto? ¿Alguien más puede leer Filipenses 3:10? ¿Qué nos dice? Por favor. Filipenses 3:10. ¿Sí se ve? Dice, ¿Lo leo, pastor? ¿cómo no? Jefferson, ¿no? Sí, Gracias. Ya. yo lo A leo. ver. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire usted a qué punto, a qué grado de entrega llega Pablo, porque él practicaba y él se cuidaba de mantener una vida espiritual, así como decíamos en antes, saludable, fuerte, próspera. Al punto que, mire, todo fue cambiando su manera de pensar y sus actitudes antes de venir a Cristo. En versos atrás de Filipenses 3:10, me parece el 5 o 6, va a decir, a fin de conocerlo, lo que antes yo tenía por ganancia, mis títulos, mis academias y mi posición de un ciudadano romano y la posibilidad de subir escalando en el Sanedrín de Jerusalén, lo tengo como basura. No sirve para nada. Todo eso lo dejo de lado a fin de conocer a Cristo. Pero es que ese espíritu, esa actitud viene cuando buscamos y tenemos comunión con el Señor. A eso nos ha llamado principalmente. Entonces él dice, yo lo que quiero en mi vida es conocer más a Cristo. Y creo que nosotros los pastores estamos en ese punto. Latinoamericano, estamos en ese punto de conocerle al Señor. Y conocerle al Señor, él va a decir allí, por su gracia, ¿no? Porque no es conocimiento simple, que es muy importante, o intelectual para lo administrativo. Se le conoce al Señor por su gracia. No es por méritos, porque conocer a Dios viene más y más por la revelación que encontramos al leer, vamos a ver más adelante, la palabra de Dios. Entonces, conocerle por su gracia. Yo no estoy capacitado, diría, porque lo que conozco y lo que sé es basura. Lo que yo quiero es conocer a Cristo. No se puede hacer para Él sin saber acerca de Él. Quiero conocerlo. Y el conocimiento precede a la fe. Qué bueno, ustedes han estudiado en los seminarios respectivos, se han formado. Hoy aquí en la iglesia presbiteriana, en la misión de Perú, se está complementando y eso es bien. Y el conocimiento tiene que seguir llegando, ¿no? Para fortalecer la vida espiritual. Entonces, el conocimiento es primero, luego viene la fe, ¿no? Y la fe que viene por el oír y el oír las palabras de Dios. Entonces, Pablo, ese era su deseo, conocer a Cristo en el poder de su gracia y dice, por sobre todo, el poder de la resurrección. Porque nosotros tenemos vida eterna, porque Cristo vive, Él resucitó. Entonces, y el Espíritu Santo es el agente que de nuestra nueva vida, ¿no? Él da poder para ser regenerado, el Espíritu Santo. Él da poder para vivir en santidad y Él da poder para servir en el ministerio el cual Dios nos ha entregado. Eso es lo que quería Pablo. Hay un poder de la resurrección. Cuando nosotros entramos en nuestro espíritu
por el Espíritu de Dios entender la resurrección de Jesús desata un poder, mire usted, para poder vivir en ese estado de regeneración, de nueva vida, de santificación y de servirle al Señor. Como dice esa vieja unión con Dios, no haremos nada. Así va a decir nuestro siguiente texto ahí en pantalla. ¿Qué es lo que dice? A ver, yo les leo también, ayudando a nuestro hermano Jefferson. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Entonces, ahí está a lo que Jesús llamó, en primer lugar, a sus discípulos a estar con él, a intimar con él. Y hoy nosotros también. Tenemos que, en nuestras agendas recargadas que hay, porque el trabajo ministerial es muy pesado, muy cargado, muchas tareas hay que hacer. Bueno, hay que agendar, en primer lugar, este punto tan importante. Llamados a tener comunión íntima con él, de persona a persona. Entonces, más podemos ir avanzando y decir que somos llamados a ir donde él va. Dice el texto de Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que ir con él en el ministerio. Ya nos llamó, ya no hay marcha atrás. Yo el otro día estaba pensando y diciendo, Señor, yo tengo amigos que estudiamos en la universidad, algunos son catedráticos en la Luis Gonzaga de Ica, ya están jubilados, buenos amigos, otros en la administración. Yo voy a pedir, como está el dicho por ahí, aunque sea de portero. El Señor me dice, yo te llamé para toda la vida. Así es que sigue para adelante con el llamado que no ha terminado porque tenga 70 años. Ya no serás pastor, quiero que lleves el evangelio de Jesucristo, mi hijo amado. Entonces, somos llamados a ir donde Él va. El Cordero nos invita a ir con Él. ¿A dónde? A la mansedumbre, por ejemplo. Él fue manso y humilde de corazón. Los pastores tenemos que considerar eso y otras cualidades que tocaremos más adelante. Se le llama a Jesús el león de Judá, imponente. Pero Juan, en la isla de Patmos, donde recibió la revelación, él vio al Cordero de Dios, al manso y humilde de corazón. Entonces, es importante tener presente. Yo sé que ustedes practican, pero yo no lo hice de la manera como él me lo indicó. Cada día, mi Espíritu Santo te enseñará, te indicará lo que tienes que hacer. Y todo está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué es la vida espiritual? Es una pregunta, porque ese es el título del tema de estudio de esta noche. Alguien me dice, sin duda, no todos los pastores ya tienen la percepción, van caminando en la vida espiritual como jóvenes más impetuosos. ¿Qué es la vida espiritual? ¿De qué se trata la vida espiritual? Porque hay vida psíquica, hay vida física, hay vida espiritual. A ver, nuestra hermana, ¿llegó la hermana Noemí Gutiérrez todavía? ¿O no estará esta noche? ¿Quién por ahí? Nuestro hermanito, nuestro hermano Arturo. ¿Cómo está? Amén, pastor.
Ahí está, esa voz es ¿Cómo impactante. está? Pastor, segundo, bien. Está bien joven, ¿ah? No parece, Está bien es que joven. el COVID nos hace tomar solamente el líquido. Y esto Eso no también. cosa pesada, entonces ya, pues, está bien, está bien. Ay, ya. Qué bueno, pastor. ¿Cómo va? La vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? ¿Cómo entendemos la vida espiritual? Pastor Arturo. La vida espiritual. ¿Qué cosa es la vida espiritual? Sí, La pregunta sí, ¿no? ¿Ah? ¿O qué entendemos? ¿Qué es la vida espiritual? En el tema de esta noche, la vida espiritual del pastor. Bueno, pastor, la vida espiritual es tener una amplia comunión con Dios, vivir en una obediencia en el espíritu, porque Dios nos ha dado un espíritu, ¿no? Como dice, de poder, de dominio propio. Entonces, basado en eso, nosotros debemos vivir gobernados solamente por el Espíritu Santo para que podamos tener una excelente o una amplia comunión con Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida y Dios pueda seguirnos usando especialmente en el ministerio, porque si no hay una comunión con Dios espiritual, yo creo que el ministerio sí se puede hacer, pero no vamos a ver esa bendición de Dios como cuando Dios respalda, ¿no? Nuestra vida espiritual. Eso es otra cosa, como dice Dios, así como nos llama al ministerio, también Él nos sostiene, ¿no? Entonces, como escuché tu testimonio de usted que dejaste tu trabajo, bueno, es un llamado, por ejemplo, ¿no? Y eso sucede, y eso se ve, y es notorio, bien claro. Pero hay otros que no han sido llamados, entonces sufren mucho en esta parte. Yo pienso de que justamente porque la vida espiritual de repente no han entendido exactamente, ¿no? Lo que es del espíritu, dice, las cosas espirituales se manejan con puro espíritu. Y las cosas carnales, pues son cosas carnales, ¿no? Más o menos ese concepto, pastor. Okay. Muy bien. Ayúdame. Muchas gracias. Y bueno, entonces, vida espiritual es la vida según el espíritu, ¿no? Vida espiritual. Vida orgánica es la vida según los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo. Bueno, entonces, eso, la vida espiritual es la vida según el espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo de Dios, porque ya somos pastores o porque en la iglesia los hermanitos se entregaron a Jesús y hay nueva vida. Y esa vida la dirige, la opera el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nuestra vida espiritual, nuestra vida no anímica, es espiritual. Es la vida que vivimos según el Espíritu de Dios. La vida espiritual es la existencia humana conocida por la parte más noble de uno mismo, que es el Espíritu Santo, ha dado a los creyentes. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo ahora? Dentro de nosotros. Jesucristo está en nosotros, morando por medio de su Espíritu Santo. Entonces la vida espiritual es esa vida que se vive según el Espíritu, como usted ya también lo anunció. Entonces Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿no? ¿Qué es vivir en el Espíritu? O yo vivo en el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ya no va a dominar nuestra vieja naturaleza, influenciando como antes que no estábamos en Cristo para hacer lo que ella nos pedía. Pero el Espíritu que ha venido a morar en nuestro espíritu y una vida espiritual, buena, saludable, próspera, se impone a la vida de la carne. Entonces, por eso Pablo dice a los Gálatas, oigan ustedes, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, en novedad de vida, en el poder y la gracia y la resurrección y los sufrimientos
Por todo eso pasó nuestro Señor, pero fue adelante por el Espíritu que se movía dentro de nuestro Señor. Igualmente nosotros. Hay otro texto ahí, Romanos, para refrendar esto de la vida espiritual. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, imagínense, guiados, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Ahí está. El Espíritu Santo de Dios viene, está en nosotros y va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No va a decir el vecino, no va a decir el pastor, o es el Espíritu Santo de Dios que trae comisión a mi espíritu. Porque algunos dicen, ¿seré salvo o no seré salvo? Algún día lo sabré. Ya la palabra está dada para la salvación eterna, pero eso hay que creerlo y no hay que estar dudando. ¿Quién trae esa comisión? El Espíritu Santo a nuestro espíritu, porque la mente siempre está jugando. Alguien me decía, pastor, anoche prediqué un sermón poderoso en la iglesia y llego a la casa y hay problemas de salud y todo se me bajó como se dice, el gozo, la alegría. Ahí, ¿qué pasó? El culto y la prédica fue en el espíritu, pero la mente que maneja muchas veces el enemigo se aprovecha una enfermedad, un incidente que encontré en la casa, como que todo eso bajoneó. Entonces, mire, vamos a ser guiados, o somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es convicción. No por esto, no por lo otro, sino por lo que el Espíritu está hablándonos. Y nos habla a través de su palabra. Este es el conocimiento profundo, profético. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Por eso otro punto más adelante va a ser qué estamos haciendo con la palabra de Dios. Bien, la vida espiritual entonces es la vida que se vive según el Espíritu Santo de Dios. La raíz de esta palabra es espiritual, de la vida espiritual. ¿Qué es espiritual? Es espíritu. Sencillamente entonces se considera algo espiritual si se relaciona al espíritu, ¿ya? A tu espíritu, más que a tu mente, a tu espíritu. Ahora, ¿y qué es el espíritu? Hablando el espíritu humano. ¿Qué es el espíritu humano? Mire usted, la Biblia nos habla y Dios revela a través de ella cómo hizo al hombre, cómo hizo a los seres humanos, con 3 partes. Zacarías, en el capítulo 12 y versículo 1, va a decir, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, su pueblo amado. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Poderoso. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Él ha dicho. Y viene la palabra profética para Israel. O sea, Dios nos formó, dice Zacarías, el que hizo cielos y tierra, también formó el espíritu del hombre dentro de él. Ahora, en Jeremías 38:16, el profeta Sedequías hablando, el rey Sedequías hablando al profeta Jeremías, que está trayéndole una palabra profética y por eso le han colocado en la cárcel, se acerca sigilosamente y dice, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré. Esa es otra parte del elemento humano, porque Sedequías no está viviendo en el espíritu. Está llevando al pueblo a rebelarse contra Dios y pronto serán llevados cautivos. Han dejado el espíritu para volver a ser guiados por el ser almático. Yo pienso, yo siento, etcétera, etcétera. Eso es bueno porque es parte de nuestra naturaleza, pero que el Espíritu Santo empieza a gobernar cuando tenemos esos encuentros con el Señor, con su palabra, y entonces la vida espiritual es saludable. Es el espíritu humano
influenciado por el Espíritu de Dios que está sobre el alma y sobre este cuerpo físico que cuantas cosas desea y apetece. En Génesis 2:7 encontramos: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es la parte física viene del polvo de la tierra. Y luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento también significa espíritu. Sopla. Y llega a ser el hombre un ser viviente. Espíritu, alma y cuerpo. O cuerpo, espíritu, alma. ¿Quién es primero? Bueno, el punto es, el ser humano es tripartito. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo estamos viendo. Pero algo más. Primero Tesalonicenses 5:23. Nuestro hermano Carlos Medina está. ¿Puede leer? ¿Puedes ayudarme, hermano Carlos? Sí, pastor. Muchas gracias. Primera Tesalonicenses 5:23. Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Todo nuestro ser finalmente en Cristo es restaurado, pero es el espíritu, es el alma y el cuerpo. Y el trabajo del nuevo nacimiento es el trabajo que hace el Espíritu Santo en el espíritu nuestro que estaba muerto antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Algo más sobre el espíritu humano. Muchas gracias, hermano Carlos. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, Dios va a conectarse, su Espíritu Santo, Dios es espíritu, con el espíritu del hombre. Y ese hombre conectado con Dios va a ser lámpara de Jehová. David era una lámpara y no queremos que la lámpara se apague antes de tiempo, así que ya David no salga a la guerra. Es tremendo. De manera que, amados hermanos, el espíritu humano es la parte más profunda de nuestro ser. Pablo dice, es el hombre interior. Y es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de comunicarse y recibir a Dios. Esta mente no quiere. A veces sí, como decimos, está en el culto escuchando y de pronto viene una chispa, una emoción y todos saltan y esto y lo otro, pero eso se apaga. Porque el alma se emociona y está bien. Pero si todo queda en el alma, entonces es pasajero. Necesitamos, como dice, que las cosas de Dios se engendran en el espíritu y el espíritu manda al alma. Y el alma, entonces, con sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos renovados por el Espíritu Santo y la palabra, va a ordenar al cuerpo, a la mano, a los ojos, etcétera, etcétera, que haga lo que es conforme a lo que Dios quiere. De manera que ese es el espíritu humano nuestro, en nuestra ser integral que se conecta con Dios. Dios se va a comunicar con tu espíritu. Yo, a ver, estaba ya corriendo, después de mi renuncia, el año 93, febrero, por allá, por acá, un pastor amigo me dice, no has estudiado el seminario bíblico, ¿para qué has renunciado? Mira que esto, yo soy pastor y a 3 iglesias, y tengo mi esposa y 2 niños, hay problemas económicos, ¿por qué no me ha dicho? Bueno, le dijo, ya, yo lo hice y yo sé que hay problemas en muchos factores en lo económico, pero ya sé, y ya tomé la decisión. Bueno, hermano, te voy a llevar aquí a Chimbote a algunos pastores para que te den oportunidad que prediques. Luego vamos a ir a mi tierra, Cajabamba, ahí hay pastores que me conocen para que prediquen. Bueno, así tuve la oportunidad, pero llega 1994 y ahora yo soy invitado por el pastor principal de Trujillo para visitar, que fue mi pastor, dicho sea de paso, antes 2, 3 iglesias.
un programita. Cuando regreso para despedirme, le digo, pastor, muchas gracias por su invitación. Los hermanos pastores me han recibido. Me dice, hermano segundo, ¿usted no ha pensado estudiar en instituto bíblico, seminario bíblico? No, le digo, pero sí voy a estudiar itinerariamente porque mi visión era el evangelismo. No, tiene que estudiar. Aquí en La Esperanza hay instituto bíblico. En Chiclayo, los americanos han construido y este año se inaugura el seminario bíblico. También te puedo recomendar para allá. Ah, bueno, pastor, lo voy a pensar. Me despedí. Pasé por Chimote, donde había trabajado 3 años. Visito a mi pastor, que me ministró durante ese tiempo. Y me pregunta, ¿cómo va, pastor? Hermano segundo. Hago esto. Le digo, me ha inducido un pastor que debo estudiar. Pues claro, pastor. Entonces él me dice, le digo, que puede estudiar en La Esperanza o en Chiclayo. Oye, y yo te digo que puedes estudiar aquí en Chimbote, me dice, en el seminario. Y aquí en mi casa construí una habitación para ti y va. Hubo tres propuestas. Entonces mi mente natural empieza a pensar, Señor, ¿y dónde? Porque ya estoy encaminado en hacer el llamado que tú me has dado, pero ¿dónde voy a ubicarme para estudiar? La Esperanza, Chiclayo, ahora Chimote. Me despido del pastor y abordo mi bus para Lima. Venía a ver a mis padres, pero preocupado. Entonces, en eso como que ya estoy para dormitar ahí en el bus sentado, cuando de pronto una impresión a mi mente, que no es el pensamiento de mi mente. En La Esperanza te quedarás. El pensamiento no es vos. Cuando escuché o recibí ese pensamiento, me quedé dormido hasta llegar al libro. Entonces, el Espíritu nos habla por su palabra, pero también en asuntos así específicos, cuando uno está, y Señor, ¿y qué voy a hacer? Voy a ser pastor en tal lugar o en otro lugar. Es hora de irme, es hora de regresar. El Señor se comunica. El Señor habla por su palabra principalmente, y vos también te impresiona tu espíritu para traerte un pensamiento de Dios. Así fue para renunciar también a la empresa ese año del 93. Entonces, mire usted, es el espíritu que el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos relación íntima con Él. Ahí está entonces esa parte que tiene, esa capacidad que tiene el espíritu humano, comunión con Dios. Pero también tiene intuición. Es el testimonio interior que recibe el creyente, porque esto es para creyentes, no es para el que no ha entregado su vida. El espíritu sigue muerto para ellos. La intuición es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía, nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Romanos 8, 14 al 11. Bien. Ahora entonces queremos avanzar un poquito más y hablar del espíritu humano que nace de nuevo. ¿Qué dice Juan 3:6? A ver, ¿quién nos puede ayudar en la lectura? Hermano Lincoln, ¿estará? Qué gusto. También me dijo Pastor Timoteo, va a llevar o lleva estos cursos de complementación. ¿Sí está? Lincoln. Medina, buenas noches. No está, pastor, todavía. Ah, ya. Jefferson puede leer Juan 3:6, por favor. Sí, pastor. ¿Cómo no? Juan Gracias. 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí dice que mi cuerpo físico nació de la carne, la unión de mi papá con mi mamá, hace 73 años. Pero lo que es nacido del espíritu, aquí esta palabra espíritu es el Espíritu Santo. Yo nací por el Espíritu Santo el año 1956. Era un niño de 6 años. Yo entendía la palabra. Estaba pasando por un momento crítico. El padre mío
se fue abandonando la casa. Pena, dolor, tristeza. En esto nos hablaron de Jesús, y si quieren, vamos a la iglesia, ahí el Señor les espera. Bueno, el punto es eso, que el Espíritu Santo de Dios vino a mi espíritu. Nací del Espíritu por el Espíritu Santo. Nací por el Espíritu Santo, mi espíritu, por eso dice nuestro punto, ¿no? Efesios 2:1. Estábamos muertos en delitos y pecados. El alma corría para allá, para acá, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Pero en cuanto a Dios, pues sí, religiosamente de pronto el Padre Nuestro, el Rosario, pero eso no es nacer de nuevo. Entonces, antes de ser salvo, nuestro espíritu estaba muerto y no podíamos ser espirituales, ¿no? Y cuando recibimos al Señor Jesús, algo maravilloso sucedió. El Espíritu de Dios dice, con su vida divina, vino a morar en nuestro espíritu. Y según 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, llegamos a ser un espíritu con el Señor. Nuestro espíritu se une. El Espíritu de Dios se une. Y ahora el Señor, quien es el espíritu, está mezclado con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu está lleno de vida. ¿Podemos decir amén, hermano? Yo, Amén. que tengo uso de razón desde que me entregué a Jesús, lloraba por mi papá que se fue. Empecé a recibir la vida del espíritu, a mi espíritu. Se fue la tristeza. Empezaba a cantar los cánticos que me enseñaba la profesora de escuela dominical y a recitar los textos de memoria que nos daban unas citas, aunque no sabía leer todavía a los 6 años, pero tenía buena memoria entonces. Ahora ya por los golpes y todas las cosas ya ha ido disminuyendo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, se lo aprendí a los 6 años de edad, pero fue a mi espíritu. Y cuánta cosa. Entonces, nuestro espíritu está lleno de vida. Yo estaba pensando días atrás, y siempre, como el Señor me ha guardado a través del tiempo, no es poco tiempo, son 66 años de seguirle. Estaba en un aniversario de una iglesia allá en Huamachuco, la parte alta, 3 días, y un señor joven que traía el equipo de sonido para brindárselo al pastor de la iglesia, y buen sonido. Un domingo de clausura, almorzando todos, estaba junto a él y le digo, ¿sabe qué? Usted, porque yo había ido ya como 2 o 3 años a estos aniversarios a fines de diciembre, siempre le ve a usted que viene con sus equipos, ¿no? Usted apoya al pastor, usted es buen hermano. Bueno, me dice, yo no soy de la iglesia, el pastor es mi amigo y porque es mi amigo yo le brindo mi equipo de sonido y sin cobrarle. Le digo, entonces a usted le falta entregar su vida a Jesús. Y empezó a cuestionar. Pero yo no quiero entregar vida a Jesús todavía. Uno me dice, porque ahí en mi pueblo, él venía de otro pueblito, fulano de tal lo veía predicando y después ahora lo veo emborrachándose. Para estar así, no. Segunda objeción. Yo tengo que antes leer toda la Biblia y poder entregarme a Jesús y poder seguir hasta el final. Bueno, le digo, mire usted, ¿qué me va a decir? Escúcheme. Yo me entregué a Jesús a los 6 años. No sabía leer ni escribir. Pero mire, estoy aquí, usted vea, hace 5 o 6 años. Caminando en la gracia de Dios, con esa fortaleza, con ese contentamiento. No faltan problemas, pero los problemas que vienen, yo digo, esta es la oportunidad para ver a Dios hacer un milagro en mi vida, etcétera, etcétera. Y si llega la hora de partir, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. El varón se rió y me dice, ya, muy bien, la próxima vez el próximo aniversario de pronto me entrego a Jesús, voy a pensarlo bien. Pero mire, esa es la manera de ver la vida de mucha gente. Pero nosotros los cristianos, y que estamos llamados para ir contracorriente de este mundo, como decíamos al empezar,
los valores morales, espirituales, la corrupción en nuestro país nada más. ¿Cómo está? Porque no hay vida en el espíritu, está muerto, no conocen a Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener esta vida que el Señor ha venido a darnos. Y vamos para adelante porque ya no hay tiempo que perder. Realmente los tiempos se van poniendo determinantes, decisivos, y hay que aprovecharlo. Bien, bien, bien. ¿Alguna pregunta? Si habría hasta este punto, no sé qué hora es. 8. Ya. Bueno, ¿sí me están escuchando? ¿O? Sí, sí, pastor. Qué bueno, qué bueno. Entonces seguimos para adelante, ¿ya? Punto C, queremos hablar de los recursos fundamentales para la vida espiritual, esa vida que decimos sea saludable, fuerte, próspera. ¿Cómo vamos a tener esa vida saludable, fuerte y próspera, esa vida espiritual? Entonces aquí vamos, en este punto, a tocar 3 aspectos, ¿ya? 1 es la palabra de Dios, 2 es la oración y 3 es el Espíritu Santo de Dios. Estamos enfatizando el Espíritu Santo del Señor. Bien, bien, bien. 1, la palabra de Dios. Hay un enunciado allí. Dice, la palabra de Dios viene a ser el alimento indispensable para el crecimiento espiritual del pastor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La Biblia lo dice. Primera de Pedro 2:2, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ello crezcáis para salvación. El alimento que va a nutrir nuestra vida espiritual y crecer es la palabra de Dios. Oiga, aquí la familia, una sobrina, tiene una bebé de 5 o 4 meses. ¿Cómo llora cuando ya siente que el alimento que le han dado hace 2 horas ya no le surte? Y hasta que le dan, ella está clamando y pidiendo con grito, pues no sabe otra manera cómo pedir. ¿Cómo desea? Así nosotros tenemos que desear, tenemos que anhelar, leer esta palabrita del Señor diligentemente, atentamente, dispuestamente, repetitivamente, para ponerla en nuestro corazón. Y entonces esa palabra así tratada es la que va a fortalecer esa vida espiritual contra todos y contra todos. Pero también la palabra de Dios dice es para el pastor, es su arma poderosa para atacar y deshacer las obras del enemigo. ¿Dónde dice eso? O califica así a la palabra de Dios como una arma poderosa. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación. Es una cosa, parte de la indumentaria del soldado. Pero luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es un arma poderosa. La usó muy bien nuestro Señor Jesucristo. Mire nuestro Señor Jesucristo. Y cuando a veces encontramos a cristianos que se ven, he caído, no sé qué pasó. Es que la carne, o es que somos todavía terrenales. Sí, claro, porque nos cuidamos de la palabra poderosa de Dios. El enemigo aprovecha, ¿no? Entonces, pero ¿qué dice la Biblia? Aquí está. Es su arma poderosa para atacar y deshacer las obras del enemigo, las dudas, las circunstancias, las adversidades. Entonces, vamos para adelante, haciendo oídos, prestando oídos a la palabra de Dios. Yo solamente le estoy citando los textos bíblicos, ¿no? Que también ustedes ya los han predicado, o también ya está en su... Y en esta noche para mí, porque ya les dije que estoy viendo en lo que el Señor quiere que haga este año, porque como me puse la vacuna y según las malas bocas dicen que los que se han vacunado solamente vivirán 2 años o 3 años. Y bueno, ahora que si voy a vivir 2 años o 3 años, entonces tengo que afanarme más por seguir hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Bien, la palabra de Dios dice también es una herramienta indispensable
para enseñar a todo hombre, para prepararlo para toda buena obra. Qué bueno, Pastor Timoteo, siempre esforzándose por llevar adelante este seminario de preparación a los llamados del Señor, Misión Perú. Y qué bueno que ustedes han respondido a ese llamado y oramos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies está madura y no hay tiempo que perder, se malogra el fruto si es que no se cosecha oportunamente. Pero tenemos que estudiarlo, tenemos que, alguien tiene que enseñarnos y para que nos forme y nos prepare para toda buena obra. Así lo dice, ¿no? Timoteo 3, 16, 17. Que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Es una herramienta indispensable para la formación. En este tiempo de tantas filosofías y doctrinas que aparecen o desaparecen, necesitamos estar bien formados en nuestro espíritu, ¿no? Para responder a los cuestionamientos y derribar barreras que se interponen para que la obra del Señor avance en nuestro lugar, en nuestro pueblo o en nuestra nación. No importa la nueva normalidad, el COVID ya fue, y si nos toca partir, nos vamos, pero lo primero es lo primero, ¿no? Usando la palabra de Dios, vamos para adelante en el cumplimiento de la misión. ¿Qué debemos hacer entonces con esta poderosa palabra de Dios que nos hará fuertes? Eso, valga la redundancia, poderosos. Debemos leer las Escrituras. ¿Qué les parece? Dice la Biblia, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Hay personajes poderosos en las Escrituras. Ustedes han estudiado al sacerdote Esdras, regresando después de la esclavitud babilónica, un hombre instruido, muy versado, erudito en varias materias, pero con el gobernante de ese entonces allá en el lugar de esclavitud, pudo con la palabra captar su mente y ser de mucha ayuda para el trabajo que Esdras venía a hacer en Jerusalén. Solamente que tuvo que ser consecuente con lo que él había dicho, quién es su Dios. Es el Dios que nos guarda, que nos cuida, etcétera, etcétera. Y cuando se trató de la hora de regresar ya con los que estaban decididos de los judíos regresar a Jerusalén, dicen, pero en el camino hay muchos asaltantes y ladrones, y hoy, ¿qué pueden hacernos? Vamos a pedir refuerzo al rey para que nos preste seguridad. Pero luego la conciencia espiritual. Pero ¿cómo vamos a ir a decirle que nos dé resguardo policial, seguridad en el trayecto hacia nuestra tierra, Jerusalén? Si yo le he dicho que Dios es poderoso para guardarnos, para cuidarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Leyendo las Escrituras. Y luego haciendo ayuno y emprendiendo el viaje de retorno. Dios cumple su palabra. ¿Dónde? Dice la Biblia. Sí, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. Así está escrito en la Biblia. Leer la Biblia. Otro hombre poderoso es Apolos. Es un varón de Dios ya en el tiempo de la iglesia, también un elocuente, fervoroso, poderoso en las Escrituras. Así es que ustedes jóvenes, les felicito, se han preparado, están trazando muy bien la palabra de Dios, siga para adelante, olvidando lo que queda atrás, metiendo a lo que está adelante, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que va a dar no solamente a mí, sino a todos los que aman la venida, dijo el apóstol.
Bien, bien, bien. Entonces debemos leer las Escrituras. ¿Por qué hay que leer las Escrituras? Porque hay razones importantes por las cuales el pastor debe leer la palabra de Dios todos los días. En Deuteronomios 17, 18 al 20, va a decir que el rey que gobierne la nación de Israel debe escribir en un libro una copia de la ley que Moisés había recibido en el monte. Y que este rey que le toca gobernar debe leerla todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios. Cuán importante. De pronto, muchos hermanos en nuestra congregación devuelven atrás o estando en la iglesia, cometen cosas, no lo juzgamos, pero es que ahí falta el temor de Dios. ¿Y por qué falta el temor de Dios? Porque de pronto solamente nos quedamos o se quedan con el mensaje del pastor del domingo y no hay más estudio. Hoy sé que las iglesias están estudiando mucho discipulado y vale, esa palabra llega a la mente, de ahí al espíritu y se hace poderosa dinamita para cambiar, para transformar la vida profundamente, ¿no? Entonces, para que aprendamos a temer a Jehová, necesitamos la lectura permanente de la palabra de Dios. Producirá en el corazón un temor reverente. El salmista decía en el 119, 161, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. De pronto como rey hubiera querido destruirlo, pero no. Voy a actuar con reverencia, que es lo que tú me dices que hagas, Señor. ¿Dónde consigue ese espíritu reverente de temor a Dios, que es el principio de la sabiduría? Leyendo la palabra del Señor. Esta palabra de Dios que hay que leerla, dice que es para aprender a guardar y poner por obra. Para aprender a guardar y poner por obra. La constante lectura de la palabra de Dios hará que el pastor viva conforme a la palabra de Dios. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Luego dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Muy importante. Entonces, guardar y poner por obra la palabra de Dios. Hace 3, 4 años antes, allá en Luz de Gloria, me atacó un virus de fiebre y las hermanitas de la liga me llevaron al Policlínico de la Esperanza y luego a Trujillo y por allá y por acá, exámenes y la fiebre seguía. Una mañana y el 18º día con esa fiebre, la galopante no podía dormir porque ya se habían terminado las pastillas, que duraban 8 horas, tres veces tomando pastillas, 3 por 8, 24, las 24 horas. Me levanté y lloré, Señor, por favor, mire esta fiebre, 5 de la mañana. Me volví a acostar, pensando que voy a dormir. El calor, la temperatura seguía. Me despierto, o quiero decir, me levanto, o 5:30, 1:15 para las 6. Entonces ya ahí encendí mi luz y digo, Señor, dame solamente una palabra, o guíame a una palabra tuya, promesas. No sé muchas promesas, pero de las que sé, dame una palabra, una promesa para este caso que me está pasando, esta fiebre de 18 días. Y no es que no tome medicina. Vi mi Biblia en mi mueble de computadora, la cogí, abriendo en Isaías 43, 1, 2, un texto para cuando visitaba a los hermanitos que estaban dedicados a salud, les compartía alguna reflexión y luego oraba. Pero ahora yo soy el enfermo. Pero ahí está la palabra. Y empecé a leer. Soy tu formador, soy tu creador, te he puesto nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te vas a ahogar.
Y si pasas por el fuego no te vas a quemar, ni las llamas de aquí. Sacándolo de su contexto, pero es la palabra de Dios dicha para mi generación. Dije, Señor, esta fiebre es ese fuego que está ya en mi cuerpo y ahora mismo. Esta palabra es para mí, ya te lo dije, dame una palabra, yo me voy a parar firme en esa palabra. Oré precipitadamente, conforme a la palabra de Dios, no va a quemarme este fuego de fiebre, de pronto está afectando mis riñones o mi corazón. Y me recosté. Dormí, 8:30 llega la diaconisa, era mi sobrina, mi prima, hermana Magda. Me dice, pastor, termómetro. Ah, bueno, 36.5. ¿Qué hizo eso? La palabra de Dios, que siempre le he meditado con los enfermos por donde iba y que ahora la tomo yo en fe. La palabra de Dios es poderosa. Constantemente leyendo y guardando esa palabra y creyéndola, entonces Dios es Dios. Dejémosle a Dios ser Dios frente a nuestros problemas y circunstancias, pero con la palabra del Señor. Bien, 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 bien. También dice que esta palabra la debemos leer constantemente para que no se eleve nuestro corazón contra nuestros hermanos. La lectura permanente de la palabra de Dios hará que los pastores nos mantengamos en humildad y no se enorgullezca nuestro corazón contra los hermanos que apacentamos, ni contra nuestros superiores, secretario general, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya dice Pedro, ¿no? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Qué interesante. Mire, tan solamente leyendo las escrituras, decididamente, atentamente, dispuestamente, para ponerle en nuestro corazón. Entonces, que no se aparte la palabra de Dios de nosotros. Y el pastor es diligente en leer la palabra de Dios, prolongará sus días de vida y la de sus hijos. ¿Cuántos años queremos vivir? Bueno, por lo pronto yo ya digo, Señor, si tú me llevas, me llevas. Ya. Y si quieres dejarme 1 año más, 2 años, no sé, 2 años, está bien, sí. Para hacer tu voluntad. Ya no hay otro propósito. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos queridos, esta noche, tocante a este recurso importantísimo para mantener nuestra vida espiritual saludable, fuerte y próspera? ¿Qué nos dice nuestros hermanos? Charlie, ¿está? Dios lo bendiga, ¿dónde esté? ¿Estamos en contacto? Pastor Segundo, solamente estamos Pastor Arturo, Jefferson y yo. ¿Usted, Carlitos? Sí, sí, digo que solo estamos en la clase el Pastor Arturo, Jefferson y el que habla. 3. Somos 3. Ya. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Continuamos. 8:20. ¿A qué hora terminamos? 7, 8:30, un tiempo de receso, porque es hasta las 10, no sé. Sí, hasta las 10. Si yo llego hasta las 10, no sé, pero ustedes sí pueden llegar. Ya. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un receso o seguimos 10 minutos más? Sí, ¿Ya? bien. Para avanzar y terminar temprano. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Carlitos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia. ¿Ya? En segundo lugar, tocante a esta herramienta importantísima para el pastor, hacer de él una saeta encendida de Dios, debe escudriñar las escrituras. Y ustedes los seminaristas están muy prácticos en eso, ¿no? Escudriñar, ya saben, es examinar, inquirir cuidadosamente, investigar
indagar, averiguar. Qué bueno, jóvenes. Dios les bendiga. Estaba orando estos días por ustedes, pero al escucharles sus voces y ver sus rostros, me comprometo a orar para que el Señor les guarde, les cuide y pues para adelante en la obra del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo enseñó a escudriñar las Escrituras, a examinar, a indagar cuidadosamente, enseñó así a sus discípulos. Ahí encontramos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Será que Jesús hizo eso? ¿Será que hay muchas dudas, cuestionamientos? El otro día alguien me llama y me dice, pastor, yo estoy pensando que Dios no me responde ya 2 años. Yo estoy trabajando para Él, pero entonces digo, es que si alguien trabaja para Dios, Dios lo prueba. Puede ser 2 años o 3 años más. Dios escucha y Él va a responder su oración. Un pastor predicaba, visitante a una iglesia. En medio de su sermón dice, hermano, yo estuve orando. Bueno, no estamos en el punto de la oración, pero para ver esta palabrita del Señor, que estamos hablando de la Biblia, la palabra. Yo oré por mi hermano 30 años para que se entregara a Jesús. A los 30 años se entregó a Jesús. Y una hermanita ese día, al salir de su casa, dice, voy al culto, pero he dicho que voy a orar por mi hijo 20 años y digo que hoy es el último día que oro, ya no más, porque no quiere saber nada. Con ese pensamiento, va y escucha al pastor decir que oró 30 años por su hijo. Entonces ella dice, ¿qué dice este pastor? Que oró 30 años y a los 30 años se arrepintió su hermano. Y yo todavía que estoy cumpliendo 20 años, entonces oraré 10 años más para que se entregue mi hijo. Pero no fue así. A los pocos meses se entregó el Hijo a Jesucristo nuestro Señor. Así es que, ¿por qué? Creyendo lo que dice la palabra, en ella tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Él no ha cambiado, Él es inmutable. Sigue haciendo, sigue ministrando nuestras necesidades, nuestras debilidades y todo nuestro ser y nuestras familias también. Muy bien. Entonces, nuestro Señor enseñó a escudriñar. Los hermanos de Berea en la sinagoga escucharon una palabra de Pablo, sin duda, pero ellos llegan a su casa y van a ver si lo que dice Pablo es correcto de acuerdo a las Escrituras. Estos eran, dice Hechos 17:11, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Qué interesante es ser solícitos, atentos, dispuestos, determinados a recibir la palabra de Dios. Y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Que así nuestros hermanos de iglesias podamos ver en ellos también ese espíritu. Qué bueno. Iglesia presbiteriana tiene su siempre, cada día se leía ese devocional, unos en su casa, 2, 3 ancianitos venían al templo de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Bueno. Debemos meditar, otro punto, tocante a la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, pero tercer punto es meditar o memorizar las Escrituras. Meditar es pensar, es reflexionar. Y hay grandes bendiciones al meditar o memorizar las Escrituras que vienen a nuestra vida. ¿Usted se acuerda de alguien? Por ejemplo, Josué, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? 1:8. ¿Puede leer, hermano Jefferson? Ayúdeme, por favor. Josué 1:8. Sí, aquí está.
Muy bien. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, qué bueno. Esa es una verdad, la verdad de Dios, tocante a meditar su palabra, de día y de noche, porque eso ya está acá de pronto en la memoria. Es el texto que aprendimos en la mañana en el devocional o durante mi niñez. Yo recuerdo de la Biblia lo que aprendí de niño, de adolescente. Hoy tengo que escribirlo 2, 3 veces. Bueno, pero allí está el detalle. Meditar la palabra. Mientras va en el bus, mientras está trabajando, el trabajo de contador o de profesor o caminando por la calle. Yo voy aquí a un mercadito y escojo la calle que más, no hay mucho movimiento de gente ni de vehículos, porque voy meditando un texto y mirando el cielo. Tú que hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, para ti no hay nada difícil, imposible, dice Jeremías 32:17. Y ahí viene para el valor para orar por alguien que me llamó, que pide oración, que etcétera, etcétera, etcétera. La meditación de la palabra. ¿Qué consecuencias trae positivas? Prosperidad en tu camino, o sea, tu vida, y todo te saldrá bien. Si le preguntamos a José, al final va a decir, todo lo que Dios me dijo, me prometió, y también lo que me pidió, hice meditar, se ha cumplido. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren servir, les dijo al pueblo, bueno, son libres, pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él fue prosperado en todo. Conquistó, venció creo que a 32 reyes, a diestra y siniestra. Todo porque se paró firme en la palabra de Dios, el libro de la ley. Hay otro salmito muy bueno, ¿no? Salmos 1:1-3. También nos dice, por ejemplo, les leo. Bienaventurado el varón, o sea, feliz es el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien, no hay comunión con esa gente como para jugar un partido de fútbol. Sí, para hablarles del Señor, pero estar con ellos ya, no. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Imagínense, algo sabroso, algo apetitoso, como en este tiempo de calor, bueno, que ya se está enfriando un poquito la temperatura, pero pásele el heladero y helado. Tengo una hermanita que dice, ¿quién me invita a un helado? Y su hijo es el que me invitaron. Qué refrescante, qué delicia. Así es la palabra de Dios. Medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Imagínense. Dice el Señor que seremos como árboles, o somos como árboles plantados junto a corriente de agua. Lo que necesita el árbol es agua. Y si está junto a una corriente de aguas, ¿qué va a pasar? Fruto en su tiempo. Sus hojas están siempre verdes. Y lo que hace ese llamado de Dios, ese obrero, siervo del Señor, ministro. Y lo que hace, prosperará. A la manera de Dios, es meditando su palabra. Finalmente dice, more la palabra de Cristo en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Con los salmos, signos y cánticos espirituales. Esta es la vida de una vida espiritual, ¿no? Exhortándose, enseñando, la palabra fluye, como la sangre corre por todo nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Así la palabra corre por nuestro espíritu, y el espíritu con esa palabra que corre y manda a la mente, a las emociones, a la voluntad y al cuerpo que está enfermo también. Tremenda cosa. Bien, concluimos esa parte para decir 2 líneas allí. Para ser poderosos en las escrituras y prósperos en la vida espiritual, tenemos
que leer, escudriñar y meditar o memorizar las Escrituras todos los días. Amén, amén, amén. Muy bien, amados hermanos, un receso, no sé qué tiempo gustan. 10 minutos. Democráticamente. Ya. Como que se levantan, hacen un ejercicio, Sí. suben a la azotea, toman aire fresco del ambiente, renovan. En 10 minutos nos volvemos a reencontrar, ¿de acuerdo?